Vamos a dar inicio a la Comisión Conjunta de Justicia, Asuntos Constitucionales y Legislación Laboral, para lo cual vamos a remitirnos a los quórum de cada uno, pidiéndole asistencia a cada uno de los presidentes. Arrancamos con legislación. Sí, por la Comisión de Legislación Laboral se encuentra la diputada Glis, el diputado Odesaile, la diputada Mollar, el diputado Parera, el diputado Reyes, la diputada Méndez y quien les habla, el diputado Barreta Beñas, así que tenemos quórum. Muy bien. Y por la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien les habla, el diputado Reyes, presidente de la comisión, el diputado Reta, la diputada Parri, la diputada Velázquez y la diputada Villafruela. Muy bien, por la Comisión de Justicia, Ignacio Parera, Hernán Reyes, Aldana Cruzita, Jimena Villafruela, Claudia Neira y quien les habla, Inés Parri. Muy bien. Les agradecemos a todos la presencia en el día de hoy. Para dar comienzo, en realidad dar continuidad, porque comienzo ya dimos con la reunión informativa a la cual tuvimos oportunidad en este mismo salón, que tuvimos la presencia del ministro de Justicia, pero sí queríamos, como hicimos con el tratamiento de otros expedientes, escuchar algunas otras voces, y para eso vamos a pedirle y a ir nombrando a medida que vayan sucediéndose en la palabra, entendiendo que les pedimos a los invitados expertos y también en representación de distintas organizaciones que compartieran con nosotros la mesa para facilitar el uso de la palabra y no tener que desordenar tanto la reunión. Así que le voy a pedir a María Susay Lutz, de CTA, Trabajadores. Muchas gracias. Hola, hola. Ahí, bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la asesoría jurídica de AT Capital y CTA la invitación a participar de esta instancia relativa al tratamiento del proyecto de ley del Código Procesal para la Justicia del Trabajo y poder exponer brevemente una posición al respecto. A ver, como entidad sindical que actúa en esta ciudad, entendemos los avances en el reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires desde la reforma constitucional del 94. Desde nuestra óptica, dicha autonomía se debe asentar en una interpretación armónica de los artículos 5, 75, inciso 12, 116, 122 y 129 de la Constitución Nacional, como así también de las leyes nacionales y locales que regulan la cuestión. A su vez, la jurisprudencia en esta materia ha avanzado al punto de reconocer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sujeto del federalismo argentino en tanto ciudad constitucional federada. Ahora bien, en este marco comprendemos el rol de esta legislatura y quienes le integran de impulsar acciones en pos de un mayor ejercicio de dicha autonomía, pero no podemos soslayar las controversias que suscitan la cuestión debatida en el día de hoy, ya que al tratar un proyecto del Código Procesal para la Justicia del Trabajo implica necesariamente el avance en la conformación de los juzgados del trabajo locales, cuestión que no cuenta con el consenso necesario entre todos los actores implicados y que por la sensibilidad del tema es absolutamente fundamental. Más aún cuando nos estamos refiriendo a una materia, el derecho del trabajo, que tiene su razón de ser en intentar equilibrar una relación esencialmente desigual entre el empleador y el trabajador y proteger a este último sujeto que se encuentra claramente en una situación desventajosa y de hiposuficiencia. No debemos olvidar, entre tanta discusión sobre la constitucionalidad del proceso que se está planteando, que hay una cuestión que nos exime de debate, que es que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional y por ello debemos velar principalmente. Por eso consideramos que debemos dar un debate a fondo sobre las garantías de este proceso que modificará las bases para el acceso a la justicia de millones de trabajadores y trabajadoras, incluso muchos de los cuales ni siquiera son ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ende, este tema demanda una responsabilidad de gran magnitud y por la trascendencia del tema no podemos prescindir de los aportes y de contener las posiciones de los jueces nacionales del trabajo que han dedicado su vida a esta cuestión,
de profesionales vinculados al derecho del trabajo, de juristas con reconocimiento nacional e internacional y de la representación a través de sus sindicatos centrales y asociaciones de las partes que tendrán que afrontar el proceso que hoy se discute regular. Principalmente quienes representan a la parte trabajadora en toda su diversidad. Y en este sentido, no puedo dejar de mencionar las condiciones materiales en las cuales se encuentran hoy en día los y las trabajadores y trabajadores a partir de las políticas regresivas por parte del Gobierno Nacional. Por solo dar un ejemplo que nos toca de cerca desde ATE, enfrentamos decenas de miles de despidos en el Estado Nacional, vaciamiento y anulación de organismos nacionales y de programas específicos. Y en nuestra ciudad, los relevamientos que realizamos desde nuestra asociación nos indican que el 76% de los y las estatales no llega a cubrir la canasta básica. Por eso, aprovechando esta instancia, queremos recordar que hay proyectos que está trabajando esta legislatura que requieren tratamiento mucho más urgente que el que se está debatiendo hoy, como la exhibición del pago de ingresos brutos a trabajadores dependientes del gobierno de la ciudad, el pase a planta permanente y la incorporación de la licenciatura de enfermería en la Ley 6035. A su vez, debemos advertir, ya que como ATE hemos tenido experiencia en los que fueron los traspasos de competencias y funciones del ámbito nacional al local, como fue en la década de los 90 el traspaso de los hospitales, que dichos procesos deben construirse con la más amplia participación de los y las trabajadores y trabajadoras y que si realmente deseamos una mejora en el acceso a la justicia por parte de los trabajadores y del respeto de sus derechos, debemos darnos un proceso de discusión y acuerdo que no puede resolverse en cuestión de días. Por último, queremos señalar que nuestro punto de partida para discutir sobre asuntos de procedimiento laboral debe ser los principios y garantías para la parte trabajadora que establece la Ley 18.345 y que de avanzarse con este proyecto sin considerar las advertencias expuestas, crecerá la litigiosidad laboral en función de las disputas de competencia laboral que evidentemente existirán. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una rica y potente experiencia en el debate de leyes progresivas que ampliaron derechos. Podemos constituir este debate en una oportunidad para debatir con real participación y acuerdo entre las diversas posiciones sobre el tema cómo proyectar una legislación en la ciudad que garantice más y mejor los derechos de los y las trabajadoras. Esperamos que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Le voy a pedir a Javier Marcelo, ahora mucho mejor, Javier Marcelo Katz, abogado laboralista especialista en Derecho Individual y Colectivo del Trabajo. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. He sido invitado como abogado patrocinante, abogado litigante, para dar mi opinión acerca de este proyecto. Considero, en pocas palabras, que el proyecto recepta justamente lo que recién acabo de escuchar, los principios tuitivos, ¿sí?, que enmarcan, digamos, o que están contenidos en la Ley 18.345. Más aún, diría. Le ha agregado algo que venimos reclamando los abogados laboralistas, que es la celeridad en los procesos. Además, la virtualidad de los procesos laborales, de manera tal que podamos llegar a sentencias lo antes posible, ¿sí?, a efectos que tengamos, digamos, la tutela garantizada, ¿no es cierto? Todos sabemos que una justicia lenta no es justicia. En particular, destacaría, digamos, dentro del proyecto, que sería, voy a tratar de ser breve, voy a destacar algunos elementos que me llaman la atención y que me parecen que coadyuvan, ¿no es cierto?, no solo a garantizar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y tener una justicia propia laboral, sino que además soluciona muchos de los problemas que adolecemos a diario, que padecemos a diario los abogados cuando entramos en un pleito de esta naturaleza. Por caso, diría yo
que no solo lo que dije respecto a los principios que están inmersos, sino que además de eso incorpora algunos elementos y algunas apelaciones que hasta el momento no están o no están claras de qué sucede con la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, qué pasa con las resoluciones que se dictan al respecto, que hoy en día solamente van al fuero contencioso de la ciudad. Aquí habría un fuero específico para esto. Por otra parte, soluciona también el tema de las comisiones médicas jurisdiccionales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y les puedo confirmar que hoy hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificando la constitucionalidad de las comisiones, ¿sí? En un fallo que salió hoy, que es Bersac contra Asociar, y es bueno decirlo, que esclarece un poco esta cuestión, que está contemplada dentro de esta ley. Por otra parte, les diría que... Le pido, por favor, si puede hablar más cerca del micrófono, así, perdón, porque sí, si no, ahora, incluso para la grabación, okay. No se escucha después. Ok, bueno, perdón. Les diría también que el proyecto contempla la posibilidad, digamos, el domicilio electrónico que ya se está utilizando en la Justicia Nacional y nos ha sido bastante beneficioso, de alguna manera, no solo para agilizar las cuestiones, sino además para poder notificar a la contraparte. Por otro lado, el impulso procesal por parte del juez, ¿sí? El juez tiene en este proyecto de procedimiento laboral, tiene una gran participación, ¿sí? Y decide muchas de las cuestiones que nos vemos nosotros envueltos cuando se suceden en medio de las audiencias, tanto de prueba como periciales, como algunas otras. Por otra parte, les agregaría un elemento importante y llamativo, que es la posibilidad que otrora existía en unas épocas anteriores, que era el artículo 68, no sé si alguien lo recuerda, de la ley que permitía, que fue derogado luego, que permitía la conciliación una vez iniciada la demanda. Luego se derogó, se instauró el SECLO y las mediaciones o la posibilidad de conciliar un juicio laboral depende mucho de la decisión del juez, que invoca el artículo 80 o el artículo 360, que algunos deben conocer, para poder resolver estas cuestiones. Bueno, acá expresamente hay una audiencia preliminar donde se decide no solamente si hay un acuerdo entre las partes, sino que además el juez va a resolver la admisibilidad o no de las pruebas, tanto testimoniales, periciales, etc. Otro elemento que es importante es que se agrega acá la cuestión del juicio abreviado. Es un tema novedoso que el proyecto se animó a incorporar. Es un procedimiento especial que está en el artículo 178 del mismo, cuya procedencia va a depender de dos elementos. Procede el trámite, dice, voy a ser textual, procede el trámite reglado en este capítulo cuando el trabajador, al demandar el pago de una suma de dinero líquida o que se pueda liquidar mediante simples operaciones contables, invoque pretensiones que tornen innecesario cualquier debate causal o de derecho en torno a la procedencia del crédito, y B, lo haga con respaldo documental que confiere una fuerte probabilidad de ser ciertas estas pretensiones. Es decir, que se evita en ese caso, si digamos, se esclarece cuál es el crédito, se evita iniciar, digamos, o comenzar con el procedimiento largo y el trabajador tiene posibilidades inmediatas de cobrar su crédito y no tiene que entrar en todo el procedimiento. Bueno, agregaría para terminar que se ha contemplado en forma realmente audaz y significativa, y me parece que positiva también, la acción preventiva del Código Civil y Comercial de la Nación,
para los daños cuando tales sean por incumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, violación a disposiciones contenidas en la Ley 23.592 y situaciones de violencia o acoso laboral, en particular contra la mujer, lo cual veo con beneplácito que esto sea tratado directamente dentro del procedimiento. Esta acción, además, el proyecto prevé que pueda ser promovida por trabajadores, por sindicatos y aún por aseguradoras de riesgo de trabajo. Bueno, el proyecto en general y específicamente, digamos, desde el punto de vista técnico, le dejo la apreciación a mis estimados colegas que van a hablar un poco más de la cuestión técnica procesal, pero debo decir que ha contemplado una buena parte de los problemas reales que estamos teniendo en la Justicia Nacional del Trabajo y que aquí no solamente remiten, como lo hace la Ley 18345, al Código de Procedimiento Civil Comercial Nacional, sino que da pautas para resolver cada uno de ellos. Bueno, agradezco a ustedes que me hayan escuchado y estoy a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Le voy a pedir que tome la palabra Romina Stampone, de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. A ver, ¿me escuchan ahí? Oh, bueno. Ahora que descubrí que puedo sacar el micrófono, trataré de ser breve. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Soy Romina Stampone, soy secretaria general de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. La entidad civil a la que represento se encuentra, como muchos sabrán, comprometida con la defensa irrestricta de la persona trabajadora como sujeto de preferente tutela constitucional. Y a diferencia del colega que me precede, vengo con preocupación. Nosotros quisiéramos transmitirles nuestra preocupación profunda por el proyecto de ley de puesta en funcionamiento del fuero laboral local, que prevé la creación de estos 10 juzgados y 2 salas de cámara y la implementación de un código procesal laboral que entendemos que adolece de serios problemas. Esto no es nuevo, desde hace muchos años subyace la idea de materializar efectivamente el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que con el proyecto normativo que se denominó Ley Ómnibus, el cual fracasó en el Congreso Nacional, despertó nuevamente un debate político que solamente genera incertidumbre en el mundo del trabajo y que abona el descrédito institucional del Fuero Nacional del Trabajo. Esto incluso motivó que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el 12 de enero de este año, emitiera la resolución número 1, mediante la cual rechaza la iniciativa. Lamentablemente, una vez más, tenemos que decir que desde la creación, la constitución de una justicia especializada, destinada a concretar los derechos derivados del principio protectorio, la Justicia Nacional del Trabajo ha estado permanentemente amenazada por sucesivos intentos para debilitarla, para desmembrarla o incluso para neutralizarla. La creación de un fuero del trabajo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires colisiona derechos, principios y garantías regidos por la Constitución Nacional de la República Argentina, en tanto como lo consagra de manera expresa el artículo 75, inciso 12 de nuestra Constitución, la aplicación de los códigos de fondo, entre los que se encuentran el Código de Trabajo y de Seguridad Social, corresponde a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas recaigan sobre sus respectivas jurisdicciones. De igual modo, le corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de nación el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la nación, como lo son, en concreto, la mayoría de las leyes que regulan las relaciones de trabajo, como también en las causas que se susciten entre los vecinos de diferentes provincias, como ocurre generalmente cuando una persona trabajadora es contratada en una jurisdicción para desempeñarse en otra. De este modo,
siendo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no reviste el estatus provincial, ni le fueron reconocidas facultades en ese sentido, no corresponde que se le pueda atribuir competencia y jurisdicción para conocer en esas materias. En la práctica, si se concretara este proyecto que propugna esta puesta en funcionamiento del fuero y la creación de este código, se va a producir un buscado, desde hace tiempo, vaciamiento de la Justicia Nacional del Trabajo como órgano natural de justicia. Esta nueva embestida de la política, porque no puede, a nuestro criterio, denominarse de otra manera, contra la Justicia Nacional del Trabajo y contra sus jueces, va a afectar la independencia y la autonomía del fuero y se va a lesionar indefectiblemente la garantía de independencia entre los poderes del Estado. En la reunión informativa de presentación de estos proyectos, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, se refirió a la implementación del Código Procesal como una oportunidad de cambio de paradigma que consolide una justicia más ágil y más cercana. La pregunta que nos hacemos es, ¿más ágil y más cercana para quién? La respuesta que brinda el propio ministro es para el porteño. Muy bien. Sin embargo, en la praxis de la implementación de este código, lo cierto es que la jurisdicción de la CABA va a tener competencia en materia de conflictos individuales de trabajo, siempre que la celebración o la ejecución del contrato tenga lugar en Ciudad de Buenos Aires o bien el empleador tenga su domicilio aquí. De este modo queda claro que el porteño al que se busca brindar un cambio de paradigma es el empleador, sin considerar la opción del sujeto de preferente tutela constitucional, la persona trabajadora, como sí la prevé la Ley Nacional de Ordenamiento Laboral. Asimismo, la pretendida agilidad del proceso no se evidencia en la forma de tramitación de los expedientes, la cual, salvo honrosas excepciones, no varía demasiado en términos de plazos y modalidades con la justicia nacional. Entonces, la pregunta que nos hacemos a este respecto es, ¿cómo van a poder 10 juzgados de primera instancia y 2 salas de cámara tramitar de forma más ágil y más rápida la totalidad de los procesos que hoy tramitan 80 juzgados y 10 salas de cámara en la Justicia Nacional? Aún si tenemos en cuenta las cuestiones que fueron llamadas como de competencia federal pura y que fueron excluidas de la competencia de los juzgados locales. La demora, en definitiva, en la tramitación de los procesos laborales, que por supuesto que preocupa a la abogacía laboralista y que fue invocada especialmente por los promotores del proyecto como un punto de inflexión por el que se ve a claras luces por qué hace falta la creación de este fuero local, se puede resolver, por ejemplo, con la creación de un número mayor de juzgados o salas de cámara, con la designación que falta, la apertura de concursos para las designaciones que faltan en los juzgados que se encuentran sin juez designado, o también, ¿por qué no?, con la implementación de políticas públicas que en lugar de quitar controles y diluir responsabilidad para los empleadores incumplidores, promuevan un efectivo control del cumplimiento de la normativa laboral. Nada de esto se propone ni ocurre. Asimismo, como algunos de los puntos más preocupantes que encontramos en el proyecto que nos arriman, aclaro que no son los únicos, profundizo en mencionar estos por una cuestión de tiempo y para finalizar, son la exclusión, que entendemos no es para nada inocente, del principio protectorio entre los principios rectores del procedimiento y la caducidad de instancia, a pesar de que se establece el impulso de oficio por el cual el juez es quien resulta el único conductor del proceso. Sin perjuicio de esto, se prevé la caducidad de instancia. En este sentido, la línea normativa que sigue el proyecto de Código Procesal resulta regresiva y, por ende, es violatoria de principios internacionales y de los compromisos asumidos por nuestra nación. Por todo lo que acabo de exponer, y agradeciendo el espacio y el tiempo de esta comisión, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas deja expresado su rechazo al tratamiento del proyecto de ley, el cual esperamos que, en su caso, y si no acompañan esta posición, tenga, como lo dijo mi colega, un mayor diálogo social, porque a nuestro criterio falta y mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le voy a pedir a el ex legislador. Se paró ahí. También, por supuesto, abogado magíster en políticas de trabajo y relaciones laborales y hoy a cargo del Observatorio de Políticas de Jurisdicción del Trabajo del Consejo de la Magistratura, que se dirija hacia nosotros, Diego García Vila. Muchas gracias, presidenta. Gracias a todos los expositores también que hicieron uso de la palabra. Quería comenzar destacando y agradeciendo a cada uno de los diputados, los presidentes de las distintas comisiones que están acá, Justicia, Constitucional y Trabajo, que son aquellos que están llevando adelante un trabajo muy serio en relación a estos dos proyectos, como que es el tratamiento de un código para la eventual justicia en la Ciudad de Buenos Aires, donde incluso este tipo de mesas, donde se están escuchando a distintos expertos con distintas opiniones y que podemos llegar a tener desencuentros, pero también seguramente algún encuentro, no es normal en esta casa y sin embargo esto está ocurriendo y me parece que hay que empezar por destacar este proceso de escucha que es fundamental. También quería destacar que las presidencias de estas comisiones y los diputados acá presentes responden a distintos partidos políticos, con lo cual eso también de alguna manera garantiza una pluralidad de voces en este punto que también es digno de destacar. Quería también reivindicar que se esté discutiendo esta temática en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo, para tratar de no polemizar y tratar de ser lo más técnico posible, tengo una mirada absolutamente en contraria, ¿no? Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires, no hay ninguna duda que tiene una autonomía plena y que dentro de esa autonomía plena, que ya tiene casi más de 30 años, está la facultad de regirse por sus propias leyes, por su propia constitución y desde ya ser juzgados por sus propios jueces. Es algo que ocurre en toda la Argentina. Si nosotros cruzamos la General Paz, hay una justicia laboral y nadie cuestiona las sentencias que practican estos jueces laborales y nadie puede determinar que exista esta justicia en la provincia de Buenos Aires sea un desmembramiento de una justicia que debiera ser más protectoria. Creo que eso no está en discusión. Entonces, quiero reivindicar y plantear que esta discusión se está dando justamente porque también el jefe de gobierno envió un proyecto a esta casa para que se discuta con el tiempo suficiente, donde propone una alternativa de código que me parece que es muy importante el trabajo que cada uno de los que está aquí, incluso se han hecho otras reuniones y otras mesas donde también hemos tenido la posibilidad de escuchar a distintas partes. Hemos escuchado a algunos jueces que también tienen cuestionamientos y sugerencias, y que creo que lo importante es esto, que muchas de las cuestiones que uno puede plantear en esta mesa pueden ser tomadas por los distintos legisladores para mejorar un proyecto, como termina siendo costumbre generalmente en esta casa. La otra cuestión que me parece que yo al revés trataría de llevar tranquilidad. Yo creo que este código, si hay algo que respeta profundamente, justamente es el principio protectorio. De ninguna manera lo veo afectado, yo veo que es un código muy parecido incluso al Código Nacional, obviamente con los avances tecnológicos que hoy de hecho ocurren en la práctica, porque uno habla de los expedientes electrónicos como si fueran una novedad, pero la verdad es que en la justicia nacional, por llamarlo de alguna manera, esto también está ocurriendo, con una cuestión más extraña, ¿no? También los que ejercen el día a día se siguen fundamentando, digamos, en las cuestiones propias del COVID para poder plantear que las audiencias sean virtuales. O sea, no hubo un trabajo serio para decir, bueno, nos pongamos en la Cámara Nacional a discutir una modificación real. También sabemos que el promedio, por lo menos en los juicios que tenemos en mi estudio, para obtener una sentencia son casi de 8 años. Con lo cual, esta dilación lo que está provocando es una ausencia de justicia. Yo creo que acá no es que no hay ganadores, hay un solo perdedor, ¿no? El que está buscando justicia y que en general el que recurre a la justicia
es el empleado, es el trabajador, que va buscando garantizar un derecho y que lamentablemente tarda 8 años en tratar de lograr ese reconocimiento de ese derecho. Y sumado hoy con la preocupación que tenemos y que seguramente compartimos todos en relación a la compleja situación en relación a la actualización de los montos de sentencia, porque después de 8 años nos llegamos a decir, bueno, ahora finalmente el trabajador va a poder percibir lo que le corresponde y entramos en una maraña judicial donde hay una disputa entre las cámaras nacionales y la Corte Suprema de Justicia viendo si las indemnizaciones, cuál es la pauta de actualización. Y probablemente lo que está ocurriendo es que hoy la Corte Suprema está llamando las causas, con lo cual probablemente estemos muchos años más sin una reparación ante relaciones laborales que muchas veces han sido injustas. Entonces, creo que esta posibilidad, esta opción de la ciudad que está generando, no diría ya la creación, porque esto también es importante establecerlo, porque los juzgados laborales en la Ciudad de Buenos Aires ya fueron creados por la Ley 7 ya hace muchísimos años. La diferencia es que se había puesto en una especie de cláusula transitoria, un compás de espera, donde se establecía que este funcionamiento de la justicia debía ser por acuerdo entre las jurisdicciones. Cuestión que no ha ocurrido. Hubo distintos gobiernos nacionales de distintos partidos políticos y, sin embargo, esta transferencia nunca operó. Entonces es más que entendible que una ciudad de Buenos Aires y más que nada los representantes que están aquí sentados tengan la posibilidad de entender que es un paso importantísimo, incluso en esta disputa de autonomía, de establecer un mecanismo del funcionamiento de 10 juzgados. Sí quiero compartir con la colega que hizo uso de la palabra recientemente, es que me parece a priori que la creación de 10 juzgados es poco, porque probablemente teniendo en cuenta la saturación del sistema nacional, si yo me veo en la obligación de elegir una jurisdicción eventualmente donde presentar mi demanda, probablemente vaya a la Ciudad de Buenos Aires y esto podría llegar a generar un cuello de botella también muy rápidamente. Coincido que uno podría tener otra alternativa, digamos, ¿no? De decir, bueno, crear más juzgados nacionales, pero no son cuestiones que podamos discutir nosotros en esta casa y en esta Ciudad de Buenos Aires. Lo que está al alcance es tratar de alcanzar las soluciones que se pueden con las normas que nosotros tenemos. Y yo creo que estoy convencido que el planteo y esta discusión es una discusión que puede tener cuestiones de constitucionalidad o no, y que puede tener sus reparos, pero en definitiva me parece que no tengo dudas de que es algo que va a tener una buena interpretación en la jurisprudencia. Creo que ya hubo indicios muy claros, la Corte Suprema ya falló sobre este punto y dijo que es el Tribunal Superior de Justicia de la jurisdicción el que debe velar por estas cuestiones, y entiendo yo que con los antecedentes, con el tiempo transcurrido, no queda otra alternativa que ver esta ley y este funcionamiento de esta justicia de una manera positiva. Creo a su vez que independientemente de esto hay cosas que se pueden mejorar. Yo coincido con este tema de la caducidad, no le doy una lectura que vaya en contra de los derechos de los trabajadores. Repito, para mí está totalmente garantizado el principio protectorio y se basa sobre la hiposuficiencia del trabajador. Entonces, pero sí me parece que puede dar lugar a alguna perspicacia el tema donde es impulso del juez, pero por otro lado tenemos la posibilidad de la caducidad. Me parece que eso es algo que le planteo a los legisladores que lo tengan en cuenta, me parece una buena alternativa. Me parece también que tendríamos que considerar el tema de una instancia de conciliación, porque entiendo lo que planteaba acá el colega en relación a que es una posibilidad judicial, pero me parece también que muchas veces en las instancias previas de conciliación pueden acercar también una solución más rápida a aquel que en definitiva va a demandar la aplicación de justicia. Y en general, y esto también hay que tener muy claro, que el que recurre, porque hoy también tal vez a veces en el planteos de que uno en esta confusión política, en este ruido político se plantea, no hay dudas que el que recurre, que hay una industria del juicio, podrá haber abusos de juicios en algunos sectores, por ejemplo, creo que en el tema de accidentes de trabajo tal vez haya alguna especie de abuso en algunas cuestiones, pero claramente yo
soy de los que desechan esta cuestión de la industria del juicio. El que recurre a la justicia es porque vio un derecho afectado y que no pudo encontrar otra manera para reparar ese derecho y necesariamente recurre. Nadie va porque quiere. Entonces, este trabajador, esta persona que recurre y que no pueda obtener rápidamente una cuestión de reparación, que no deja de ser otra cosa la ley laboral, una reparación tarifada, se priva justamente a la gente a este acceso rápido a satisfacer sus necesidades, que es aquel que tiene la parte más complicada en esta relación. También quería celebrar este instituto del proceso abreviado. Me parece que es algo que es fundamental. De hecho, en algunas charlas que hemos tenido también con jueces de distintas jurisdicciones, celebraban esto como una novedad. Hay una simple observación, había de una lectura inicial, pareciera que es para casos donde la relación está registrada. En una Argentina donde tenemos un 52% de falta de registración o empleo no registrado, me parece que uno podría establecer mecanismos para tratar de generar el procedimiento abreviado para otro tipo de relaciones. Entiendo la complejidad que esto causa, ¿no? Porque en una relación registrada probablemente es mucho más fácil, para que se entienda muy claro, ante un despido, un tema de una relación laboral registrada y ante la falta de pago de indemnización, no debiera hacer falta correr todo el proceso, para eso justamente está. Pero creo que también podría haber algún mecanismo que simplifique también en algunos casos que probablemente está muy clara, muy evidente la relación laboral y que podríamos aprovechar este instituto y trabajarlo entre todos, ¿no? que se plantee. Una cuestión en relación a las audiencias, me parece que está muy bien planteado el tema de la audiencia que sea virtual. Como sugerencia también, un planteo era que estas audiencias podemos evitar, más en la Ciudad de Buenos Aires, con la infraestructura que tiene, establecer que las audiencias sean, como funciona nuestra jurisdicción, grabadas en audio y video y que eso mismo pueda estar disponible en el expediente. Entonces, muchas veces, no sé si les habrá pasado, pero cuando vamos a una audiencia testimonial, a veces no siempre lo que dice el testigo es lo que está puesto en el acta y después nosotros tratamos hay una pelea entre los colegas que estamos tratando, no dijo eso, y tratar de poner una posición. Me parece que eso nos va a dar una transparencia, una agilidad y quita una intermediación entre lo que plantea el testigo y lo que interpreta alguien que es el audiencista en general. Así que eso me parece que sería un buen mecanismo para tratar de implementarse. Y en relación a las notificaciones, también creo que se podría ser un poquito más ambicioso en cuanto que hay determinadas posiciones que están puestas en el código que tendrían que ser al domicilio real. Yo creo que hay algunas que podrían seguir intentarse hacerlas al constituido. Y tratar de alivianar un poco el tema de la prueba, no sé si les pasa también, pero cuando hablamos de la absolución de posiciones, yo no sé cuántos de los que ejercen todos los días estamos desistiendo automáticamente de la absolución de posiciones, salvo que no haya concurrido el representante legal. Entonces, generalmente también es un cúmulo de tareas que después el juez tiene que resolver y que si tenemos que hacer una justicia más ágil, una justicia más cercana, me parece muy importante que tiene que haber una colaboración de todos, ¿no? También de los abogados que litigamos todo el tiempo, que también tenemos una tendencia a tratar de generar mayores actos procesales todo el tiempo como un proceso casi en un marco ideal y en realidad creo que es lo que no corresponde. Quería basar también una última cuestión, creo que en relación a la competencia, también en algunas reuniones se han planteado qué pasa suponiendo una convivencia de dos jurisdicciones, ¿sí? Que es lo que hoy se estaría planteando, porque es una creación de 10 juzgados, 2 salas, y como no hay transferencia operada por el gobierno nacional, porque no hay indicios al menos de esta posibilidad y de este acuerdo, lo que habría es una convivencia. Entonces algunos plantean, bueno, ¿y cómo es esta convivencia? Bueno, recordar cómo ocurre en la actualidad, ¿no? A mí me ha pasado también de tener un trabajador que prestaba servicios por ahí en la provincia de Buenos Aires, en San Isidro, y que el domicilio de la empresa, de la sede central, estaba en la Ciudad de Buenos Aires, entonces tenía la opción de elegir la jurisdicción en la cual la presentaba. Lo hacemos todos. Entonces, de acuerdo también a cómo era la jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires, y más benévola en tal punto, la elección esa está, uno tiene esa posibilidad de elegirla. Entonces, ahí
el planteo que se hace, qué pasa con esta doble jurisdicción entre la Ciudad de Buenos Aires y la Justicia Nacional, yo creo que se resuelve muy fácilmente. Hay una declaración jurada del abogado donde establece que esto no fue iniciado con anterioridad y eventualmente si lo incumple se supone que está con la posibilidad de tener las sanciones que correspondan. Obviamente cuando la empresa contesta va a decir esto ya fue iniciado en otra jurisdicción. Creo que hay mecanismos muy sencillos para resolver esto, pero sí me gustaría, me parece que a mí en cuanto a, y acá seguramente no vamos a estar de acuerdo, pero cuando hablamos de la competencia me parece que nos quedamos cortos. Yo creo que la ciudad está obligada a tener una competencia o a pelear una competencia mayor, porque plantea hoy, por cuestiones de relaciones individuales, soy muy consciente de que hay cuestiones colectivas que están reservadas exclusivamente a la Justicia Nacional, pero también creo que hay cuestiones de competencia de derecho colectivo que podrían ser abarcados por la competencia de la jurisdicción, por ejemplo, una práctica desleal. Cuestiones que están reservadas, no inmiscuirnos sobre cuestiones reservadas a la cuestión nacional, pero sí plantear algunas cosas específicas de lo colectivo que creo que pueden ser tenidos en cuenta en este punto. Y por último, también quiero decir que no son las únicas, digo, pero después en todo caso lo podríamos ampliar. Me parece también muy importante que se conozca el tema de la Constitución de la ciudad, que también incluso habla, que yo esto no lo planteo porque para tratar de no entrar en el tecnicismo sobre la constitucionalidad o no, y la ley Cafiero, y qué ocurre, pero digamos, y creo que esto no está puesto en debate, por lo menos no lo escuché. En la ciudad existe la justicia de la vecindad, está reconocido dentro de la Constitución de la ciudad, y digamos, de ninguna manera yo creo que podría haber un paralelismo entre una relación laboral que se da en la Ciudad de Buenos Aires, probablemente de un contrato de trabajo, de un trabajador que desarrolla funciones en un lugar determinado, en un establecimiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, con un empleador en la Ciudad de Buenos Aires y con un mismo lugar de contratación. De ninguna manera podríamos decir que eso no es una justicia que tiene que ver con la vecindad, sino que es una justicia de vecindad. Digamos, es mucho más amplio, pero podría ser tranquilamente una especie de este género más integral. Entonces, creo que hay muchísimos argumentos para sostener la constitucionalidad sobre estos proyectos que están aquí en consideración, pero independientemente de toda esta cuestión constitucional que no nos corresponde tanto a nosotros, creo que es muy importante, muy novedoso el hecho de que estemos hoy discutiendo un código con lo complejo que esto es, y con este grado de apertura que tienen los legisladores en relación a la escucha. Así que felicitarlos nuevamente y agradecerles el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Le voy a pedir a Verónica Cuarterola, de Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, que haga uso de la palabra. Presidenta, muchas gracias por la invitación. En nombre de la Corriente 7 de Julio, de Abogadas y Abogados Laboralistas. En primer lugar, tengo que referirme a que el proyecto afecta garantías y principios constitucionales, en especial el artículo 75, inciso 12, y fundamentalmente porque el artículo 2 plantea la improrrogabilidad de la competencia y atribuye aptitud jurisdiccional a tribunales locales, cuando la Justicia Nacional del Trabajo es asimilable a tribunales federales. Ya no hay discusión en materia de derecho del trabajo que la naturaleza del derecho del trabajo es federal, porque tiene un doble carácter. En primer lugar, porque no solo se discuten cuestiones de carácter ordinario, sino que también en materia de control federal. Y esto lo vemos patentizado en diversas normas de derecho del trabajo que tienen que ver con el derecho individual, con el derecho colectivo, en materia de infracciones del derecho del trabajo, también en algunos estatutos específicos que me voy a referir. En esto debo decir que en sus orígenes los tribunales nacionales del trabajo, la Justicia Nacional del Trabajo y la federal se llamaba
también justicia nacional, había distintas voces respecto de la justicia federal, se la llamaba especial, se la llamaba nacional, justamente porque la justicia nacional del trabajo tiene naturaleza federal. Y esto lo demuestra porque la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tiene competencia originaria en determinados casos de cuestionamiento de encuadre sindical, en materia también de cuestionamiento en cuanto a la personería de las entidades gremiales o la simple inscripción. Y esto es así en nuestro ordenamiento jurídico, como también lo es en Estados Unidos, en Canadá. Este control sindical es federal en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Entonces, esto debemos reparar en esta cuestión, que no es menor, pero si salimos del terreno sindical, y me quiero referir también en que si salimos es decir, puntualmente, para darle un cierre a la cuestión sindical, cualquier conflicto colectivo de cualquier provincia de la nación se resuelve por competencia originaria ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Y esto habría una prórroga, en este caso, de jurisdicción, con lo cual, en este caso, el artículo 2 del proyecto de ley se trataría de un oxímoron, porque en realidad está atribuyendo prórroga de jurisdicción en favor de tribunales locales. Más allá de esto, de la cuestión sindical y saliéndonos de este ámbito, tenemos que referir que también en materia de inspección del trabajo vamos a encontrar en el procedimiento para la aplicación de sanciones por infracciones laborales la ley 18.695, que las apelaciones de las multas por infracciones laborales previo a abonarlas van en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y en el ámbito de las provincias no van a la justicia ordinaria, sino a la justicia federal. Esto quiere decir entonces que se equipara la justicia, la Cámara Nacional, o mejor dicho, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo con la Cámara Federal. Bien, también esto resulta del artículo 2 de la ley de procedimiento, que me estoy refiriendo, la ley de procedimiento de sanciones e infracciones laborales, resulta del artículo 12 y del artículo 13, donde justamente equipara a los jueces nacionales federales con los jueces nacionales del trabajo de la capital federal. También respecto del Pacto Federal del Trabajo, la Ley 25.212, en su artículo 1, señala que se dispone la creación y competencia del Consejo Federal del Trabajo. Y en orden a que su naturaleza, y en orden a la propia naturaleza del Consejo Federal por su integración, las decisiones que se adopten en ese Consejo en modo alguno pueden tratarse en jurisdicciones de los organismos provinciales, sino que debe intervenir la justicia federal. Esto es otro supuesto en donde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tiene naturaleza federal. También lo es en trabajo marítimo y pesquero, conforme al artículo 116 de la Constitución Nacional. En la Ley de Negociación Colectiva para Trabajadores Docentes, la 23.929, esto tiene que ver con los estatutos que les estaba comentando, que establece un procedimiento para la negociación colectiva con los docentes a nivel federal, y la Cámara Nacional de Apelaciones es justamente el tribunal de alzada en todas las controversias del país. Código aeronáutico también tiene sus implicancias. A todos nos gusta el fútbol, ¿no? Bueno, Estatuto del Jugador del Fútbol Profesional, la ley 20.160, sabemos que el fútbol es una actividad deportiva a nivel federal, se apela directamente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo cualquier controversia del tribunal arbitral.
Bueno, quiero señalar también que, bueno, dentro del derecho individual también encontramos matices que tienen que ver con que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo atiende cuestiones de carácter federal y esto no es un detalle menor porque habría una injerencia en jurisdicciones ajenas, es decir, un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires estaría decidiendo respecto de cuestiones que deberían tramitar ante el fuero federal. Dicho esto, con respeto, por supuesto, de los distintos argumentos que han dado los colegas en relación a supuestos avances, que en esto, por supuesto, como abogados y abogadas laboralistas, pretendemos que sean llevados a la Justicia Nacional del Trabajo y que el atraso en los despachos que se ve en los juzgados también, por supuesto, va a agregar una instancia más en la tramitación judicial y no vamos a poder escapar, lamentablemente, del atraso imperante en la Corte Suprema de Justicia, que sabemos que ahí hay un cuello de botella cuando se apelan las resoluciones. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Le voy a pedir a Adriana Rita Fernández, ex secretaria, doctora magíster de grado y posgrado, que haga uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias, Presidenta, por la invitación. Mi análisis de la ley fue sesgado a cualquier otro objetivo y simplemente me dediqué a analizar la normativa de la ley desde el punto de vista procesal. Vamos a sacarlo. Desde el punto de vista procesal, no puedo despuntar del vicio de ser especialista en derecho procesal. Muchos años fui profesora y titular de una comisión de derecho procesal laboral y 40 años de justicia. Por eso yo me dediqué a mirar la ley desde el punto de vista procesal y el contenido de la norma. En primer lugar, creo que no tenemos que mezclar el derecho de forma con el derecho de fondo. Primer punto. El derecho de fondo es una cosa y el derecho de forma es otra cosa. El proyecto de ley que hoy estamos discutiendo, debatiendo y dando nuestras opiniones en base a nuestros conocimientos, lo cierto que está enmarcado en el propósito para impulsar los tribunales locales del trabajo dentro del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visto así, y primero que dije que fue que tenemos que dividir, no tenemos que olvidar que el derecho procesal, más allá de su autonomía legislativa y didáctica, no puede escindirse del derecho de fondo. Y ese es el análisis que tenemos que hacer, no otro análisis. Porque nadie discute que el derecho de fondo es tuitivo y protectorio del trabajador en cumplimiento de la demanda constitucional del artículo 14 bis y debemos bregar por un derecho de forma que también sea protectorio. Por eso no tiene que escindirse. El maestro Alocati decía que el derecho de fondo y el derecho de forma están tan estrechamente ligados. ¿Por qué están estrechamente ligados? Porque el derecho de forma, que es lo que tenemos que discutir hoy, sirve o pone en movimiento los derechos consagrados por el derecho de fondo. Y además que sirve para consagrar los valores previstos en el derecho de fondo. En ese andarivel yo hice un análisis de la ley y todas las aspiraciones y lo ambicioso del proyecto, yo le tengo que sumar también la modernidad del proyecto y sobre todo lo superador del proyecto. ¿Y por qué digo que es superador? Atendiéndome objetivamente a las normas procesales. Ya algunas han nombrado acá mis colegas. El artículo primero habla cuáles son los principios que va a receptar la ley y habla de oralidad, celeridad, gratuidad, concentración, congruencia, progresividad, digitalización y virtualidad. Y yo creo, y estoy convencida, que cada uno de los artículos recepta los principios fundamentales del derecho procesal laboral. El derecho procesal. El impulso de oficio sumamente consagrado y con respecto a la caducidad, yo también me cuestioné lo de la caducidad, pero si leemos detenidamente el artículo y como experiencia por haber trabajado tantos años en la justicia del trabajo, primeramente que la caducidad es por resolución fundada en casos excepcionales y previa intimación que hace el juez, con lo cual no queda desprotegido el trabajador, y la experiencia demuestra que muchas veces
hay tal desinterés del trabajador que lo lleva drásticamente a la pérdida del juicio, al rechazo de la demanda con las consiguientes imposición de costas. Sin embargo, una caducidad con una intimación fehacientemente notificada, tanto al domicilio electrónico constituido como al domicilio real del trabajador, comprobado eso, que decrete la caducidad, que además es apelable, me parece que hasta podría imponer las costas por su orden, con algún fundamento, conforme al artículo 68 de la Ley del Código de Procedimientos, y creo que esta sería más beneficioso cuando hay un total desinterés. Por lo cual, es discutible, pero tampoco lo veo tan alocado, ni tan desprejuiciado. Después, otra cosa que advertí es que no solamente el proyecto de código recepta los principios fundamentales del derecho procesal del trabajo, sino que también le da al juez laboral la manda de ser el director supremo del procedimiento. Y prueba está con la audiencia preliminar, que creo que es innovativa en materia de procedimiento laboral, porque algunos jueces aplican, es cierto, la audiencia del 360 del Código Procesal, pero no está prevista para Nación. Con lo cual allí se cumplen todos los principios de concentración, saneamiento, conciliación. Recordemos que la conciliación es fundamental en el procedimiento laboral porque sabemos que nuestra disciplina, el derecho laboral que todos acá defendemos, no me cabe duda, es esencialmente transaccional, como decía De Beali, contribuye a la paz social, la conciliación. Y creo que en la audiencia preliminar el juez puede intentar una conciliación, abreviar prueba, reconocimiento con reconocimientos de documentos y todas las resoluciones que se dicten quedarían firmes en la audiencia, con lo cual eso avanza un montón para no entorpecer luego el procedimiento con recursos que deben interponerse. Con respecto acá que el doctor decía que la audiencia confesional, sí es cierto, yo siempre digo cuando enseño que la audiencia confesional a mi juicio cayó en desgracia, en realidad cayó en desuso, cayó en desgracia porque hay poca confianza en la audiencia confesional, pero si vemos el proyecto vamos a ver que la regla es no hacer lugar y la excepción es hacer lugar, porque dice el juez la admitirá bajo resolución fundada. Con lo cual creo que el proyecto receptó toda esa corriente jurisprudencial, doctrinaria, que hasta los mismos abogados la proclamaban y terminaban desistiendo. Yo tomaba audiencias de jovencita y los abogados decían, desistimos de las posiciones, y sí, desistimos, porque sabemos que no hay un juramento, no es punible en la falsa declaración, y es como que yo digo, cayó en desuso, y creo que el código recepta esa cosita y por eso dice que solamente cuando el juez lo admita por resolución fundada. Y después, ¿por qué digo que es superadora? Porque es innovadora en que ha incorporado las herramientas tecnológicas. Y las ha incorporado de tal manera que a todo nivel, expediente digital en su totalidad digitalizado, valga la redundancia, las audiencias por plataforma digital, que eso significa que se pueden tomar más audiencias por semana, creo que a todos los abogados les interesa eso, y es más, el artículo que habla de testimonial dota a la audiencia de una serie de requisitos formales que permiten al juez saber que es una audiencia donde el testigo objetivamente responde y no está influenciado absolutamente por nadie. Después, creo que al haber dotado el juez de ser el director del proceso, le va a dar agilidad y además tenemos que bregar por una justicia del trabajo eficaz en tiempo y forma. La perentoriedad de los plazos, los procesos urgentes. Mira, a mí lo que me llamó la atención, no voy a hablar de procesos, de los procesos abreviados porque creo que va a hablar mi colega, pero sí voy a decirles que el código recepta algo que ni el CPCC lo tiene previsto, que son las medidas cautelares urgentes, mal llamadas medidas cautelares, la tutela anticipada, la medida autosatisfactiva, la acción preventiva de daños, no tenemos que recurrir ya al Código Civil, que es perfectamente aplicable, pero lo tenemos incluido. La revocatoria in extremis, son institutos novedosos que ni el CPCC lo tiene previsto. Entonces, esta posibilidad que tenemos creo que cumple con todos los recaudos para ser esencialmente protectoria del trabajador. Yo no voy a discutir otra cosa, voy a discutir el contenido objetivo de la ley. Objetivamente creo que la ley agiliza el procedimiento, permite a los jueces resolver con premura los procesos laborales, lo despoja de cualquier tipo de
rigorismo formal innecesario. Los actos procesales son breves, son sencillos, son simplificados, pero hay una cosa, ustedes dense en cuenta que en ningún momento no resguarda ni el principio de bilateralidad, no se olvida de la igualdad de las partes en el proceso, no se olvida de la imparcialidad del juez y por sobre todas las cosas no se olvida de la seguridad jurídica, que a eso tenemos que bregar. Todo lo que dije, para todo esto es necesario, sin mezclar derecho de fondo, derecho de forma, porque el trabajador que litigue en la jurisdicción local tiene los mismos derechos de fondo que tiene el trabajador que litigue en la jurisdicción nacional, y de eso no hay duda. Y con respecto a, y otra cosa, con respecto a mi colega que habló anteriormente, nadie discute lo del derecho colectivo y la ley de asociaciones profesionales, pero si ustedes leen el artículo de competencia material, solamente se refiere a los conflictos individuales del derecho del trabajo y además que son conflictos individuales, nos referimos al derecho del trabajo privado, no al derecho del trabajo público. Con lo cual creo que está muy acotada la materia, por eso yo creo que no tenemos que mezclar los tantos. Yo me atengo, al menos yo, sesgada a cualquier otro objetivo, ver objetivamente el proyecto. El proyecto me parece interesante, me parece innovador, me parece que es realmente muy superador en algún punto y además, para no repetir, creo que sí es necesario y tendríamos que discutir el tema de gestión judicial. Yo hace un tiempo formé un equipo bajo la dirección del doctor Isolía que se elaboró un preproyecto de reforma de la Ley de Procedimiento Laboral y siempre él como director nos imbuía de que tenemos que pensar siempre tener como vértice, no olvidar el principio protectorio, no olvidar que tenemos que servir al derecho de fondo, pero para eso es necesario tener como vértice la buena gestión, porque solamente con buena gestión tendremos una mejor administración del servicio de justicia. Gracias. Muchísimas gracias. Le voy a pedir al doctor Pablo Kleiman, de CTA Autónoma. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Voy a tratar de ser breve, que es difícil para... Casi todos somos abogados y lo que más nos gusta hacer es contraargumentar. Y con tantas posiciones planteadas anteriormente, me es difícil para tratar de centrarme en lo que veníamos a decir desde la Central de Trabajadores Autónoma de la Capital Federal. Compartimos con la colega de la CTA de los Trabajadores, con las colegas de la Corriente 7 de Julio y de la ALAL, que tenemos un problema aquí constitucional, que es que el artículo 75 expresa cuáles son las facultades de las provincias, y en el inciso 12, la facultad del Congreso, perdón, y en el inciso 12 dice dictar los códigos fondo y su interpretación a las provincias. Bien, la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, entonces ya tenemos un problema ahí constitucional planteado de movida, que es que si no es una provincia, no puede interpretar los códigos de fondo y estamos discutiendo proyectos de ley inconstitucionales. No es una provincia porque lo dice la Constitución, no es una provincia porque su origen es diferente al resto de las provincias son preexistentes a la nación y le ceden a la nación las facultades que quieren, reservándose para sí las que quisieron, y la Ciudad de Buenos Aires es exactamente lo contrario. Pero más allá de la opinión de cada uno, si es una provincia o no, yo, perdón, pero quiero leer la opinión de Rosati, quien es hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su artículo Estatus Jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, publicado en Editorial La Ley, que dice: considerar a la Ciudad de Buenos Aires, más allá del estado de ciudad, como una provincia a tenor de de las similitudes jurídicas atribuidas a ambos entes, supondría desconocer el origen histórico y jurídico de las provincias en el sistema constitucional argentino. Se es provincia por preexistencia histórica al Estado Nacional. El preámbulo alude a ella y al viejo artículo 36, ahora 45, los individualiza. O por creación institucional, provincialización, conforme al mecanismo provisto por los artículos 75, inciso 15 y 13, que suponen inexorable intervención del Congreso de la Nación. Así,
El artículo 13 habla de que se puede ser provincia siempre y cuando, si en la legislatura y en el Congreso Nacional se decidiera que hay una nueva provincia, y en esto también cuando se creó la nación eran 13 provincias, pero en 1951 por la ley 14.037 se provincializó el Chaco y la Pampa, en 1953 por la 14.294 Misiones, en 1955 por la 14.408 los territorios de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, en 1990 Tierra del Fuego, Antártida e Islas Atlánticas del Sur. No tenemos ley que provincialice la ciudad de Buenos Aires, por tanto no es una provincia. El artículo 129 de la Constitución Nacional habla de la ciudad de Buenos Aires y dice que una ley garantizará o explicará los términos de esta provincia, que es la ley Cafiero, cuyo artículo 7, perdón que siga leyendo, pero si fuese una provincia, se trataría directamente de una intervención de la nación. El artículo 7 dice: el Gobierno Nacional seguirá ejerciendo en la ciudad de Buenos Aires su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes. La Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones. La Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional suscribirán los convenios necesarios para que se brinde la cooperación y el auxilio. Y un montón de cuestiones más que, si fuera una provincia, estaríamos hablando de una intervención. Y obviamente no lo es. Y además del artículo 129 también habla de que la Ciudad de Buenos Aires va a dictar su propio estatuto organizativo. No habla de constitución, por más que la ciudad se haya dictado una constitución. Y la Ciudad de Buenos Aires elige jefe de gobierno, no elige gobernador. ¿Por qué todas estas cuestiones? Porque no es una provincia y los legisladores no eligen palabras al azar. La Constitución Nacional, cada vez que nombra a la Ciudad de Buenos Aires, dice las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sentido tendría esta diferenciación si fueran iguales o si equivaldrían a lo mismo? Incluso diversos artículos o bien los diferencian o bien lo asemejan, o en el mismo artículo se asemeja y se diferencia en diversas situaciones. ¿Cuándo podría ser provincia? Como dijimos, o bien si se hace el mecanismo de provincialización por ley de esta legislatura y por ley del Congreso, o bien también podría aplicar los códigos fondos si se modifica la Constitución y cambiamos el 75, inciso 12. Para no extenderme, quiero terminar con algo que me parece que encierra por un lado el quid de la cuestión, que es que este anhelo de la Ciudad de Buenos Aires de su propia justicia laboral no es nuevo. Estuvieron varios años con la idea del traspaso. En algún momento se dieron cuenta, como opinaban las colegas, que hay temas propios y originarios de la justicia nacional. Abandonaron esa idea del traspaso, pero hay una obsesión con la justicia laboral porque a nadie le interesa estar discutiendo los accidentes de tránsito, las sucesiones, los divorcios. Casualmente, la obsesión hace 15 años es la justicia laboral. Increíble. Y finalmente, para los que se rasgan las vestiduras con los años que demoran los juicios, que es cierto y que todos tenemos ese problema, lo que va a hacer esto es traer mayor litigiosidad, no menos, más años de tramitación, porque llegarán los planteos de inconstitucionalidad por las cuestiones que estamos hablando, indefectiblemente. Y lo último que quiero decir es que esta cuestión de la industria del juicio, llamada industria del juicio, es una cuestión fácilmente, o sea, es muy de los medios, pero fácilmente demostrable que ello no es así. El colega hablaba de 52% de trabajo sin registrar. Estamos hablando ahí, sin mencionar otras causas, sin mencionar accidente de trabajo, incumplimiento de convenio, diferencias, lo que sea. Solo ahí tenemos unos 8 millones de juicios dando vuelta. Y en la justicia nacional se iniciaron 60.000 causas el año pasado. ¿Dónde está la industria del juicio? Que aún, si todos los trabajadores que pudieran reclamarían, tampoco es industria del juicio, es trabajadores reclamando por sus derechos. ¿O acaso si alguien reclama pase de alimentos, todas las compañeras que lo reclaman, es industria del juicio? Está gente reclamando sus derechos. Por eso, la industria del juicio no es tal, esto no va a venir a acelerar nada, y por ser inconstitucional, más tarde o más temprano, este proyecto, entendemos de la Central de Trabajadores, que va a fracasar. Muchas gracias por escucharme y por su tiempo. Muchísimas gracias. Le voy a pedir a la doctora Mariana Paulino Castro, subdirectora del Instituto de Derecho Internacional del Trabajo del Colegio Público de Abogados. Buenas tardes, señoras presidentas, señores legisladores, colegas.
trabajadores y ciudadanos de la Ciudad Autónoma. Primero agradecerles que me hayan convocado para el tratamiento de esta creación del Código Procesal de la Justicia del Trabajo. Y como decía la colega, yo, independientemente de toda la cuestión de que hace al traspaso en sí, que hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Yo creo que la interpretación que unos y otros le dan al artículo 129 de la Constitución Nacional, al artículo 1 y 5 de la Constitución Nacional, cuando hablan de la competencia para legislar en materia laboral, nadie pone en duda que la tiene la Nación, pero la Administración de Justicia, comulgo con lo que dice mi predecesor, que es un tema a que deberíamos analizarlos y que no es el ámbito del debate que estábamos llamados hoy, que no era la cuestión de competencia, sino más bien el tratamiento procesal del proyecto. En cuanto al procedimiento que tengo en estudio, la verdad que tengo muchos rasgos beneficiosos para resaltar. Yo me gustaría hablarles también de la experiencia que hemos tenido en Provincia de Buenos Aires, porque también estoy como directora del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, con la implementación de la Ley 15057, que también tiene muchos rasgos y yo fui una de las miembros redactores del anteproyecto de esa ley. Entonces, yo creo que el proyecto zanjada la cuestión constitucional que nos excede en cuanto al traspaso o al funcionamiento de una justicia laboral, es un procedimiento eficaz, es rápido, resguarda y está alineado con los principios del derecho laboral. De hecho, es ampliamente superador a la ley de procedimiento nacional que hoy tenemos, que yo creo que es antigua, que es vetusta, que está a mitad de camino, que muchas cosas tenemos que ir y derivarnos y pedir a través del Código Procesal Civil y Comercial. Es un procedimiento moderno, resalto, y basta ver como los principios rectores la celeridad, que reduce los tiempos procesales mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, mediante la simplificación de los procedimientos. Resalto también la oralidad del proceso y por haberla vivenciado en la provincia de Buenos Aires, que las audiencias orales facilitan la tarea del juez y el proceso es simple, es más ágil y le permite tomar un conocimiento de primera mano. Resalto también la protección de los derechos fundamentales y sobre todo en los temas que voy a hablar más adelante con todo lo que es cuestión de recepción de medios tecnológicos, prueba anticipada, acción preventiva de daños, medidas autosatisfactivas, que realmente en el devenir, y quienes somos abogados de a pie y litigamos todos los días, sabemos cuántas veces chocamos con trabas, con el trabajador perdiendo su derecho, con el trabajador porque una prótesis que llega tarde, una operación que llega tarde, cuando no tienen acceso a la salud inmediata, no es un tema menor. Entonces, independientemente de las cuestiones de competencia, yo creo que debemos abordar el tratamiento de los beneficios de esta ley, que yo la veo como una ley absolutamente moderna. El uso de la tecnología, como les decía, las audiencias virtuales, con alguna salvedad que voy a hacer en el final de mi alocución, con la cual no estoy de acuerdo. La facilitación probatoria, simplificar la carga probatoria con medidas como las de prueba anticipada. El cuidado de los testigos, en donde se prevé cuando tengan que asistir o no y qué pasa con sus trabajos. Y a modo ejemplificativo, entiendo que es un proceso moderno, le da valor probatorio a la prueba digital, al igual que hicimos en el anteproyecto de Provincia de Buenos Aires, incorpora los sistemas y medios electrónicos, admite, me parece, para resaltar las formas de las notificaciones, admite la notificación, todos los que litigamos sabemos, y por parte actora, porque yo litigo por parte actora, la dificultad a veces de la notificación
de la demanda y el tiempo que nos lleva eso, a veces hasta un año. Y veo, y fueron más allá de lo que fue el proyecto de la 15057 de Provincia de Buenos Aires, porque si contextualizamos, la 15057 de Provincia de Buenos Aires fue anterior a la pandemia, con lo cual, para ese momento fue una ley moderna, incorporaba algunas cuestiones del proceso digital, pero que la realidad de la pandemia nos hizo ver que nos habíamos quedado a mitad de camino. Y entre las cosas innovativas, por ejemplo, veo y resalto la posibilidad inclusive de notificar, en casos excepcionales, por supuesto, cuando yo la merite, por ventanilla electrónica de AFIP, que supera a cualquier otra ley de procedimiento que esté hoy en el país. La incorporación de institutos modernos, como decía, como las medidas cautelares genéricas, dentro de una ley especial, laboral, las medidas autosatisfactivas, las preparatorias, el desarrollo de la prueba anticipada, la acción preventiva de daños, que no es un tema menor, es una mejor administración de justicia para el trabajador y la preservación de la prueba y con ello su derecho. Porque si yo tengo la posibilidad de, como prueba anticipada, ir a cotejar que sobre todo lo que sea prueba electrónica no pueda ser adulterado rápidamente, hace al fondo del derecho y a la prueba del proceso del trabajador. Entonces, yo no lo veo como un proyecto, y Romina, nos conocemos, no lo veo como un proyecto que no cubra el principio protectorio, vuelvo a repetir, independientemente de la competencia, con un par de salvedades que voy a hacer al respecto. Creo que hay una mejor administración de justicia en el marco de esta ley procesal que la que hoy tiene el trabajador en nación. Decía por la preservación que se hace de la prueba y por el cuidado a la salud, como les dije, con las medidas autosatisfactivas, que si bien buscamos la vuelta para incorporarlas, no la tenemos prima facie en la ley de procedimiento de nación, sí en la ley de procedimiento de la provincia de Buenos Aires, acá, cruzando el puente Pueyrredón. La audiencia preliminar, resalto la importancia de la audiencia preliminar, es un tema que hemos discutido mucho en el momento de redactar el anteproyecto. Cuando hicimos nosotros en provincia la redacción del anteproyecto, habíamos pedido que la audiencia preliminar la tomara el juez. Después desapareció esa obligación. Resalto la importancia de que sea tomada por un juez, porque la audiencia preliminar no solo que facilita la conciliación, sino que hace tomar en primera mano, y sincerémonos, al juez apenas trabada la litis de qué se trata una litis, porque muchas veces los jueces se encuentran con la realidad al momento del dictado de sentencia, facilita y depura prueba innecesaria que nosotros mismos, a veces con el hecho de proteger, ofrecemos prueba más, y si el hecho no está controvertido, ese es el momento procesal oportuno para depurarla, y sin duda eso va a hacer que sea un proceso más ágil. En esa audiencia preliminar, que es la misma que acá, se resuelven las cuestiones y las revocatorias en el momento. Entonces, es para resaltar estos avances en la ley de procedimiento. La videograbación de las audiencias como conservación de la prueba rendida oralmente, lo que decíamos, lo dijo, no lo dijo. Inclusive después, para cuando el juez tiene que dictar sentencia, poder revisar en caso de duda qué es lo que pasó en esa audiencia, qué es lo que decía el testigo, porque no está previsto acá que las audiencias testimoniales sean tomadas por el juez. La importancia de eliminar la recusación sin causa, siempre utilizada, mal utilizada, y la de incorporar una notificación, una recusación maliciosa. El impulso de oficio que dota al juez como director del proceso. Y no iba a mencionar nada de la caducidad de instancia, pero también tengo mis resquemores,
Me da cierta tranquilidad, porque también está en la ley de procedimiento de Provincia de Buenos Aires, y la hemos sufrido siempre, que hay una intimación previa, así que para quienes, o sea, digo, yo la verdad que cuando fue la redacción de proyecto fue una de las primeras que discutía que eliminemos la caducidad de instancia, pero salió con la intimación y faltan acá también, bueno, no está creada la justicia del trabajo, pero sí nos pasó en la discusión de Provincia de Buenos Aires, cuando del otro lado los jueces que no participaron erróneamente en la redacción del anteproyecto, vieron que nosotros queríamos sacar la caducidad de instancia, decían, señores, yo tengo cantidad de procesos en donde no hay activación alguna y tengo el tribunal después abarrotado de juicios de trabajadores que no lo impulsan. Esta intimación, que debe ser al domicilio real, a mi saber y entender, del trabajador, porque normalmente la inactividad no viene del trabajador. Normalmente la inactividad viene de nosotros, los que gestionamos el proceso. Entonces, sí la salvedad de que sea con intimación previa y con notificación al domicilio real del trabajador para que pueda ver el trabajador, consultarlo, o con su abogado que se va a despertar, o con otro abogado que lo va a despertar. Pero bueno, no quería entrar en el tema caducidad de instancia, entré un poquito para darles un poco la experiencia que se vive desde provincia. En cuanto al marco de competencia material, estoy de acuerdo con lo que decían allá las compañeras y está fuera del marco de competencia material todas las cuestiones de encuadramiento, sindicales, con lo cual que sin ninguna duda son materia de competencia federal. Y no todo es bueno, no iba a decir todas cosas buenas. Hay algunas salvedades que tengo con el presente proyecto y que lo tuve también con el anteproyecto de la ley de provincia, en donde no teníamos opción o la manda que teníamos quienes íbamos era un procedimiento de doble instancia, un juzgado unipersonal y una cámara. En la práctica, yo creo en principio que, y lo dijo creo que mi colega de la Corriente 7 de Julio, es otra instancia más que se agrega, porque vamos a tener el juez, la alzada, el Tribunal Superior y por último ir por vía del recurso federal. Entonces yo creo que eso sí, todo el tiempo que hemos ganado en la tramitación del proceso los vamos a perder en la vía recursiva. Yo soy más amiga de un sistema de tribunal colegiado. O podría evaluarse, como hay en otras provincias, un juzgado unipersonal con una casación, que igual es una instancia más. Pero la provincia de Buenos Aires durante muchísimos años tuvo la instancia de tribunales colegiados y cuando decidimos modificar la ley de procedimiento, trabajar en un anteproyecto, uno de las críticas más grandes que tuvimos, y sobre todo de los abogados de mucha experiencia y trayectoria, era eso, salir del formato de la estructura del tribunal. ¿Cuáles son los principales motivos? Si me permito leer un poco para que escribía si no me olvido, por el cual yo no estoy de acuerdo con una conformación de juzgado unipersonal y una alzada. Yo creo que la segunda instancia tiende a desvalorizar las resoluciones dictadas en la primera instancia, disminuye su autoridad, disminuye su eficacia decisoria y que en la práctica se perciben, y no me dejan mentir quienes litigan en Nación, como decisiones provisionales, porque pocos son los procesos que terminan con una sentencia de primera instancia. Y es esto, casualmente, todo está
catarata de expedientes de primera instancia que después van a la Cámara, las que hacen un cuello de botella en la Cámara, que es donde mayor demora tenemos en la tramitación de nuestros expedientes. Entonces, yo creo que independientemente del número de juzgados o salas, el formato elegido va a llevar en algún momento, además de agregar una instancia más al ciudadano, al ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, valga la redundancia, va a llevar en algún momento, quién sabe no al inicio, pero sí en un corto plazo, a una demora en la tramitación de los juicios en las cámaras. ¿Cuáles son las ventajas del Tribunal del Trabajo? Así se los vendo un poco, porque digo, si está sujeto a revisión, que entiendo que debe darse un amplio debate y con todos los actores y los expertos no solo de quienes estamos de este lado del mostrador, sino con alguna expertise, aunque fuera de otro fuero, de quienes gestionan a diario los procedimientos desde el lado de la justicia. Las ventajas de un tribunal colegiado son que tienen una revisión más exhaustiva, que hay debate, que hay distintas perspectivas, que se reduce el sesgo, la subjetividad que pueda tener un único juez en un tribunal. Y por sobre todas las cosas, lo que le decía hasta hace un rato, sobre la estabilidad de las decisiones. Porque quienes litigan cruzando la General Paz no me dejan mentir, que son pocos los abogados que acuden a la Corte y son pocos casos en relación al cúmulo y al volumen de casos en trámite que llegan a la Corte. Y nadie puede poner en tela de juicio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que las sentencias son protectorias y que se respetan todos los principios del derecho del trabajo. Por eso yo digo, la figura del tribunal me parece interesante para que pueda ser estudiada. Es un sistema judicial para mí más eficiente, que no satura las instancias de apelación, que busca resoluciones sólidas. No puede ser una sentencia de primera instancia de un juez, asimilable a un interlocutorio, porque todos sabemos que sí o sí, por un lado o por el otro, siempre terminan en la Cámara. Salvo cuando sea algo grotesco, que en este caso estaría saldado, porque lo grotesco acá está con los procedimientos abreviados, está zanjado con el procedimiento abreviado, que también no sé si lo resalté y me parece absolutamente interesante, que el trabajador pueda encontrarse con su crédito rápidamente cuando no hay mucho más para discutir que la revisión de una documentación y resolver sobre el derecho. Pero bueno, va a hablar el doctor, así que no lo voy a pisar, sobre eso va a hablar usted. Volviendo al sistema de tribunal, le decía que para mí la estabilidad de los fallos es fundamental. Para los trabajadores, porque les da una respuesta oportuna y definitiva, salvo cuestiones profundas de incumplimiento de las normas de derecho que los llevarán a un recurso ante la Corte. Para los empleadores le da previsibilidad y para el sistema judicial evitaría la congestión que yo puedo intuir que puede llegar a pasar teniendo una instancia de juzgado unipersonal y Cámara. Otra de las salvedades que tengo que hacer, y esta es personal, es sobre la presencia, la posibilidad de que el testigo esté en audiencia remota. Estoy de acuerdo, o puedo decir, acelera el proceso, que las audiencias sean remotas, sin duda la de conciliación, sin duda la preliminar, las conciliatorias, la confesional, si es que se llevara a cabo, que como dijo bien acá la doctora, serían en casos excepcionales, gracias a Dios, así no perdemos tiempo.
Pero en cuanto a la del testigo, primero que entre la redacción, viendo la redacción un poco del proyecto, el artículo 89 habla claramente del testigo en forma virtual y cuando nos vamos al artículo 105 habla de la asistencia a la audiencia. Creo que ahí estaría bueno para evitar algún tipo de más que nada, de corrección de técnica legislativa, dejar más en claro si ese 105 habla de presencialidad o de virtualidad. Ahora, si la opción, como parecería desprenderse del artículo 89, es que el testigo pueda estar en forma remota, la verdad que yo ahí tengo mis objeciones para hacer. Yo creo que la presencialidad y el contacto directo del juez o del funcionario con el testigo permite evaluar no solo lo que el testigo dice en palabras, sino el lenguaje corporal, los gestos, los tonos de voz, la evaluación de credibilidad que se pierde en lo remoto. La reducción de influencias externas, que si bien a mí no me da mucha garantía que estén los micrófonos apagados, la cámara y que me digan que está solo, porque está solo, pero puede estar con una computadora enfrente, con un WhatsApp web abierto. No me parece que dé transparencia que el testigo no esté presente en la sala de audiencias. Podría estar desde remoto sin ninguna duda, los profesionales podrían estar de remoto sin ninguna duda las partes, podría la confesional y el resto de las audiencias tomarse de remoto. Con el testigo, a mí, si bien lo vivimos, a mí no me da tranquilidad y no sé el resto de mis colegas, siempre tengo un poco de resquemor en cuanto a eso. Y además el ambiente de formalidad y solemnidad que dota una sala de audiencias en donde la veracidad del testimonio del testigo se va a ver mucho más condicionada. No es lo mismo estar con el teléfono y quién sabe en el despacho de al lado del abogado, seamos realistas, no vamos a ser tan inocentes, a estar en la audiencia, que me lean los artículos de qué pasa si incurro en falso testimonio, estar frente. Entonces, digo, la prueba de testigos es crucial en nuestro procedimiento, cuidémosla. Y por último, y esta, quién sabe, es la objeción que más me preocupa desde el punto de vista procesal, es el trámite que se le ha dado a la revisión de las resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales en el artículo 5, inciso 8, en donde se establece un recurso de 15 días hábiles administrativos en consonancia un poco con la resolución 298 de 2017. Hubiese preferido, siempre hablando de la provincia, pero discúlpenme, en provincia tenemos el artículo que también ha aprobado y adherido al sistema. No vengo a discutir acá el paso previo obligatorio, aunque en algún otro momento lo he discutido. Acá doy por soslayado eso y digo, bueno, no pongo en tela de juicio el paso previo obligatorio por las comisiones médicas, pero sí me preocupa la herramienta elegida para la revisión de esas resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales. En Provincia de Buenos Aires se estableció el artículo 2J, que es una acción plena, que si bien tiene un plazo de caducidad de 90 días, que después vamos a hablar un poco de los plazos, permite, en mi gusto, subsanar y respetar el acceso irrestricto a la justicia, garantiza la tutela judicial continua y efectiva y el acceso libre y restricto. Porque cuando entramos como vía recursiva, limitamos ese acceso a la justicia del trabajador. Sin duda que ahí sí pongo en tela de juicio la tutela de los derechos del trabajador en ese recurso. Pero además, esta decisión, en lo que a mí respecta, creo que confrontan con el plazo de prescripción del artículo 258 de la Ley de Contrato de Trabajo por vía indirecta
y del artículo 2568 del Código Civil y Comercial, que establece que son nulas las cláusulas que establezcan plazos de caducidad que impliquen un fraude a las disposiciones legales relativas a la prescripción, que es lo que pasa cuando vulnera el plazo de 2 años que establece el artículo 258. Viola, sí creo sin duda, el principio de progresividad y del orden público laboral, afectando el artículo 31. Y no es solo mi visión, sino que ya hay vasta jurisprudencia que recepta esto, tanto provincial como nacional. Digo, es un tema para estar atentos. Y por último, si soslayamos todo esto y yo no tuviera razón en los fundamentos antes dados, el plazo igual sigue siendo, el plazo de 15 días es tan exiguo que es inferior al fijado hoy por el artículo 23 y 25 de la Ley 19.549 de procedimiento administrativo, modificado por la Ley Bases para impugnar los actos administrativos estatales en donde tienen 30 días hábiles administrativos para interponer un recurso. Entonces, no me gusta darle trámite de recurso, pero si le vamos a dar un trámite de recurso, desde ya, por el último párrafo del artículo 25 de la Ley de Proceso Administrativo Nacional, que hoy tendría que reajustar, estando en la Justicia Nacional del Trabajo como hoy están, la superintendencia tendría que reajustar este plazo, estableciendo como mínimo el de 30 días hábiles administrativos, con lo cual es absolutamente regresivo establecer en la ley de procedimiento un plazo como el que se establece. Salvado estas tres oposiciones o formulaciones que hice a este proyecto, tengo que decir que en líneas generales y escindiéndome de la cuestión constitucional, que no la vamos a terminar de soslayar en esta mesa, celebro una ley de procedimiento moderna, ágil e innovativa en un montón de cosas y con avances en oposición a la ley de la Justicia Nacional del Trabajo hoy, que me parece que es vetusta y que nos obliga a recurrir a otros ordenamientos cuando deberíamos, por el principio de especialidad de la materia, poder tener una ley procesal que nos tenga dotados, que sea autosuficiente y que no tengamos que tengamos que recurrir supletoriamente en pocos, en mínimas, a otras leyes procesales. Bueno, eso es todo y les agradezco de vuelta la convocatoria. Muchísimas gracias. Le voy a pedir, por último, a Miguel Omar Pérez, ex juez de Cámara de primera instancia y docente de grado, que se dirija, y posgrado, y que se dirija a nosotros. Bueno, muchísimas gracias por esta convocatoria que me honra. Luego de haber escuchado y repasado varias de las cuestiones constitucionales que aquí se plantearon con razones y argumentos sólidos, y otras cuestiones de índole política que se plantean en la existencia o no de un fuero, lo que yo me planteaba al mirar la ley es, si zanjadas todas estas circunstancias y sane una ley, ¿estamos o no ante una buena ley? Y mi respuesta es que técnicamente sí. ¿Por qué lo digo? Mi operatoria durante 46 años en la justicia del trabajo, lo cual no significa que lo sepa todo, sino todo lo contrario. Sigo aprendiendo todos los días. Yo operé durante 46 años, 20 de ellos como secretario, 20 y pico como juez de primera instancia y de Cámara, y la ley 18345 es y fue una excelente ley. O sea, recordaba que la comisión redactora, me anoté acá para no olvidarme, estaba integrada por nombres nada menos que Justo López, Hugo Carcavalo, Fernández Madrid, Genú Podetti y Vázquez Vialar. O sea, una delantera como para
no sé, Menotti y todos los que vinieron después. Y entonces nombró Menotti precisamente por retroceder varios años para atrás. Entonces, esa ley, desde mi punto de vista, coincido con la doctora que con el transcurso de los años hay cuestiones que se pueden mejorar y precisamente esta ley, desde el punto de vista técnico, desde mi humilde punto de vista, mejora y mejora notablemente mediante la incorporación de institutos que propenden a algo que siempre se viene predicando, hemos predicado en la Facultad de Derecho, lo hemos escuchado reiteradamente, que es la celeridad, la concentración y la economía procesal. ¿Para qué? Para llegar a una sentencia lo más rápido posible para un crédito que es nada menos que alimentario. Estas cuestiones tan elementales del procedimiento laboral son las que, de mi humilde punto de vista, satisface este proyecto de ley. ¿Y por qué lo sostengo? Porque introduce este instituto de la audiencia preliminar que hace que, ya sea el juez directamente, si lo considera en uso de sus facultades, o a través de algún funcionario o empleado de su confianza y demostrada expertise, voy a hacer un pequeño entre paréntesis, en todos los poderes judiciales de todas las jurisdicciones hay jueces buenos, jueces malos y jueces mediocres. En la novela Misericordia de Tolstoy, ahí tenemos graficados distintas posturas y actitudes y conductas de jueces. Si hay un juez bueno que quiere ser proactivo, práctico, rápido y celérico, el instituto de la audiencia preliminar le da la oportunidad. Puede concentrar en ese acto a las partes, determinar qué hechos van a ser los centrales controvertidos y qué pruebas se va a producir. Con eso se ahorra, yo creo que por lo menos el 50% del trabajo en cada juicio y nada menos que cualquier cantidad de tiempo. Que ahora me viene a la memoria una frase de Couture, que Couture decía que el tiempo en la justicia, más que oro y tiempo, es justicia. Entonces creo que este instituto propende realmente a la celeridad y la economía y la concentración. Porque también me acuerdo en este momento, la concentración, la celeridad y el protagonismo del juez o alguno de sus empleados para determinar qué prueba se va a producir, y permitan la expresión poco académica, y limpiar la que no tenga ningún interés, decía, esto hace que se gane tiempo. Y Chiovende decía que la economía procesal no estaba para hedonismo del tribunal, sino para que el tribunal tenga tiempo extra para dedicarlo a otras causas y de esa manera ser más celérico. Entonces, insisto, no me voy a detener en todos los detalles técnicos de la audiencia preliminar porque están suficientemente y claramente explicados en la ley y además por mis colegas que lo han hecho con anterioridad. Otra importante disposición es la de testigos, la limitación a 3 testigos. Esto lo considero importantísimo, porque la experiencia judicial me ha demostrado que 5 testigos por parte es totalmente sobreabundante. Con 2 más o menos coincidentes es suficiente. Y que declaren remotamente hacia los tiempos que estamos viviendo. El juez siempre tiene facultades ordenatorias y instructorias. Cuando una declaración no le gustó, traer al testigo ante sí e interrogarlo. Voy a decir algo que no debería decir tampoco. Tantas veces me ha pasado en 40 y pico de años ver testigos que me estaban mintiendo delante de las narices, que en definitiva que me miente remotamente no cambia demasiado. Entonces 3 testigos me parece entonces lo que dije recién no lo dije. Me parece entonces una medida muy acertada. La limitación de la audiencia confesional, de la prueba confesional también me parece muy importante. Morelos, qué lástima que no me acuerdo porque yo venía con mis apuntes preparados y mientras se hablaba me surgían ideas. Morelos tiene un artículo hace 20 y pico, 30 años, que habla de la crisis de la verdad en la sociedad, es decir, la crisis moral, y la proyección en el proceso. Y entre otras cuestiones que trae esta crisis moral en su proyección al proceso, es precisamente la pérdida de eficacia de la prueba confesional.
porque yo puedo jurar por todo lo que pueda jurar y luego decir que no es cierto y a mí no me pasa nada. Porque si estoy a lo mejor en un proceso patrimonial, no de índole penal, en un proceso patrimonial anglosajón, mentir ante un juez me puede representar perder el juicio. En los procesos latinos generalmente esto no ocurre por una tradición de preservación de la defensa del juicio y tradiciones que de mi punto de vista son valiosas. No me quiero extender demasiado. Y por último, otra gran innovación, excelente innovación, es la incorporación de los procesos abreviados. He visto en mi experiencia judicial llevar adelante procesos ordinarios para el cobro de un salario, para la obtención de un certificado de trabajo, para la obtención de alguna atención médica por parte de una ART, y creo que estos procesos abreviados dan respuesta a esa necesidad de tener un proceso celérico, práctico y rápido para dar respuesta a esa necesidad. Y bueno, como diría el doctor Belucio, voy a homenajear a la brevedad y entonces no me voy a extender demasiado. Y con todo respeto, voy a hacer una humilde sugerencia a los legisladores que deban tratar este proyecto, y es incluir la misma facultad que tiene la Cámara del Trabajo, que es dictar disposiciones reglamentarias de interpretación de la ley. Porque ocurre que a veces hay modificaciones legislativas o legislaciones de fondo que establecen disposiciones procesales que pueden colisionar con la norma procesal que rige en una determinada jurisdicción. Entonces, dando a la Cámara facultad de dictar acordadas reglamentarias de las disposiciones procesales, se zanjan rápidamente estas controversias. Nuevamente concluyo con mi agradecimiento y por haberme honrado por esta convocatoria. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguno de los diputados quiere hacer uso de la palabra? No, perfecto. Sí, muy bien. No, yo quería simplemente para agradecer, la verdad que todas las presentaciones fueron muy nutritivas para la discusión que estamos dando. Hubo una primera instancia donde el Ejecutivo planteó cuáles eran los criterios establecidos. La verdad que nos parece muy, muy importante poder haber escuchado todos los aportes. Nosotros venimos trabajando sobre este proyecto, pero cada uno de los aportes fue importante, por lo menos para nosotros y para el equipo. En mi caso, además, no soy abogado, con lo cual con intérpretes adecuados, pero la verdad que fue muy, muy importante. Y creo que es muy importante que en esta legislatura, como creo que lo dijo por ahí García Vila, se hagan estas instancias, ¿no? Porque tuvimos pluralismo, diversidad, mucho trabajo serio para aportar a este proyecto, que para nosotros es un tema muy importante, que tiene diversas aristas, pero que finalmente esta es una casa política, la democracia con representación, y que si finalmente estos proyectos se convierten en ley, por lo menos desde nuestra parte de la Comisión de Trabajo y seguramente desde todos quienes estamos acá, pretendemos que sea la mejor normativa posible y seguramente con sus aportes nos podremos estar acercando a eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Hernán? ¿No? Por favor. No, para no quedar en offside con el presidente de Trabajo, que me hace quedar mal. No, yo en honor al tiempo, no, agradecerles de corazón el compromiso y que hayan participado de esta jornada. Para nosotros es importante todo lo que tenga que ver en estos casos, con códigos procesales o con ley específica. Sirve mucho la palabra de aquellos y aquellas que están en la diaria, en la profundidad de la investigación, en la profesión, o como en el caso del doctor, con tanta experiencia en los tribunales de justicia. Así que agradecerle el compromiso de estas tres comisiones, de todas las autoridades, las presidencias y las vicepresidencias, es trabajar con seriedad, con rigurosidad y después generar los acuerdos que sean necesarios. Y yo como presidente de Asuntos Constitucionales no quiero dejar pasar en esta época donde el silencio parece que convalida, ojo, ¿no? El que calla otorga. Ahora con el derecho administrativo depende del caso, pero estamos en una nueva etapa en la Argentina. Entonces yo no quiero dejar pasar la reivindicación que el Poder Legislativo, que el Poder Ejecutivo y que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
conforme la manda constitucional del artículo 6 de nuestra Constitución, que es la construcción democrática de los ciudadanos porteños que se constituyeron conforme la reforma del 94, hablan de nuestra autonomía y que en todas las instancias, todas las instituciones democráticas de la Ciudad de Buenos Aires están defendiendo su autonomía y su carácter de provincia. El caso más emblemático fue la última discusión por coparticipación, sobre la competencia originaria que teníamos o no para ir a disputar ese derecho que es ni más ni menos que el impuesto de los contribuyentes. Y no puedo olvidar que el procurador de aquel momento nacional dijo que nosotros no éramos provincia y la Corte volvió a resolver y decir, sí, ustedes tienen competencia originaria porque son provincia. Entonces yo no quería dejar pasarse que no es el Código Procesal, pero como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y en función de la manda del artículo 6 de la Constitución de la Ciudad, que nos obliga a todos a defender la autonomía en cualquier instancia, política, judicial, quería decir estas palabras. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente. Eso era. En el mismo sentido, agradecerles la presencia a todos y obviamente en la reivindicación de los 30 años de autonomía de la ciudad, aunque nos hayan degradado por un momentito a concejales, está todo bien, pero la verdad que vale el escuchar, el seguir entendiendo cuáles son las diversidades de opiniones. ¿Sí? Y tengo una idea. Voy a presentar un proyecto de ley. Escuchen esto, vamos a ver. Si hay consenso, lo presentamos. Capital de la Ciudad de Buenos Aires, Parque Patricio. Puede ser, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo y autoconvocando.